En la 92.9 es Combinación Clave. De la mañana con 10 minutos, somos Combinación Clave, 92.9. Estábamos. Yo me quedé pensando un poco en el mensaje del amigo Manuel Barrueto respecto del empresariado. ¿No conocían al empresariado a la hora de volver al gobierno? Porque esto es más o menos lo que siempre ha hecho el empresariado en el país, ¿no? Subestimó, fue la palabra que se utilizó. Se subestimó al empresariado. Se subestimó. Pero hoy día estamos dándonos cuenta de que el empresariado tiene relaciones con la nueva mayoría de forma importante. Entonces, hubo conversaciones. La nueva mayoría, porque no metamos todos en el mismo saco. Uno no puede estar en la nueva mayoría a rato y en la nueva mayoría no a rato. Pero es que no es con la, uno está o no está. No, sí, nosotros estamos, pero estamos, pero yo tengo que hablar de la nueva mayoría, no puedo decir es que la nueva mayoría y no el Partido Comunista. No, es que nosotros no tenemos relaciones con empresarios. Pero es tu coalición. Pero no es toda la coalición. Pero es tu coalición. Pregúntale, mira, aquí está tu Capel Jiménez, que es de la coalición, miembro de un partido. Ya, pero es tu coalición. Pero yo, ¿qué quieres que diga? No, mira, Carol Cariola no tiene relación con el empresariado. No, no lo tiene. La nueva mayoría. La nueva mayoría es con excepciones, claro. Hay un empresario que tiene varios ministros, varios subsecretarios. O sea, Luxich tiene infiltrado el gobierno por todos lados. Entonces, lo primero que nos damos cuenta de la nueva mayoría, con excepciones. Con excepciones, claro, con excepciones, tiene relaciones con el gran empresariado. Bueno, cosa de ver los aportes reservados de la presidenta Bachelet. Son hartos. Yo no me imagino que esos son los señores por la calle. Entonces, hay una cosa que es evidente. Lo segundo, yo quiero cometer una infidencia. Cuando estábamos discutiendo cambio del sistema binominal, había muchos parlamentarios de la Concertación que estaban indignados con nosotros, que en ese momento yo estaba en Amplitud, porque íbamos a dar los votos. Y que cómo se nos ocurría. Y porque con nuestros votos, ellos estaban obligados, o sea, ellos siempre habían apostado que nunca tuvieran los votos. Esa es la verdad. Entonces, indignados. Querían binominal. No querían. O sea, querían mantener el ¿Quiénes? Porque esa acusación a mí me dejan siempre. No, pero es que fue una conversación privada. Pero y además generaría ruido que yo lo dije. Pero confíen en mí, no estarían. Pero si en 2006 no, yo confío en la Carla. No, pero es que sería. Yo tengo mis razones para no. Pero bueno, pero entonces estaba muy enojado porque nosotros íbamos a dar los votos. Entonces yo le dije, a ver, pero si tú estás en desacuerdo, vota en contra. Si eso es lo lógico. No, me dijo, es que mira la presidenta, 60% de aprobación. Olvídate la espalda. O sea, ¿tú crees que hoy día hubiese sido distinto a la votación? Sí, de todas maneras. ¿Cómo? Le digo yo, se habrían escudado en el aumento de los parlamentarios, en cualquier cosa así, que no había recursos para eso. ¿Cómo? Le pongo yo. Ahora, si esta cosa empieza a desgranar, si empieza a bajar, bueno, ahí nos vamos a ir desmarcando todo en diferentes áreas y todo. ¿Con el límite de la reelección? Usted era que tú... Yo soy autora. Yo soy autora de ese proyecto. De Amplitud, pero yo soy autora de ese proyecto. Sí, pero yo también tengo varios proyectos, pero lo que pasa es que la retroactividad es lo importante ahí. Y a favor también lo voy a votar. Es que eso para no desviar el punto que quiere hacer la diputada Rubilar. Usted está diciendo que en este caso también lo que están haciendo es asignarle una responsabilidad al empresariado, como en ese momento le asignaban o buscaban atribuirle responsabilidad en el no cambio al sistema binominal. O sea, siempre va a haber una forma de excusarse de cosas que no quieren que pasen. Y esa es una realidad. Y lo otro que es una realidad es que, mira, a mí un sinceramiento. Eso sí sería sinceramiento. Eso sí sería un sinceramiento, claro. Y otra cosa, para darle la palabra, no sé si hablado a tu Capel. Hablado que no. La verdad es que a mí me tocó en el gobierno del presidente Piñera decir sí, no, pero es que el presidente, no sé qué cosa. Es que en realidad no tengo idea, Hinspeter o la ruleta o qué sé yo. Pero anda, si es el presidente o la presidenta. Y cuando vemos, por ejemplo, y yo lo voy a poner como ejemplo súper concreto, y a Carol me va a tener que conceder. Marihuana. Declaraciones de la presidenta en campaña. Los consumidores, no hay que perseguirlo, la marihuana, estamos analizando, pasarla a la lista 2, no puede ser, bla, 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 y pone al cristiano más duro que hay en la vida, que lo tienen que haber visto la semana pasada. Y hablando pura estupideces, hay que decirlo. No me digan que la presidenta... Qué manera de hablar tonteras. Yo en esto me hago cargo de todo lo que estoy diciendo. Por eso sí es verdad. O sea, no me digan que la presidenta no sabía o ella en realidad no pensó que podía generar polémica de poner al señor Montenegro que había pasado la marihuana a la lista 1. No, sí sabe. Sí sabe. Y eso excusa, y eso es porque ella tal vez dijo eso, pero reculó y no quiere. Po. Entonces pone a un cristiano ahí para enfrentar la marea. Y a mí me da mucha lata, porque la verdad es que
Sí, efectivamente. Pero el proyecto lo votamos nosotros. No, pero cuando te pone un cristiano. No, pero cuando te pone un cristiano. Claro, que habla... 68 votos. No, pero mira, concédeme tu papel, que cuando te pone un cristiano que dice que la marihuana aumenta la locura, que va a retirar el proyecto de ley. Como si tuviera la atribución. Pero no me digas, ay, porque no sabe. Yo comparto sí sabe. O sea, yo no. Sí sabe. Claro, yo creo que en las nominaciones. A mí me supuesto, impresiona además la miopía que hay detrás, porque este ciclo de reformas va a tener que pasar igual. Si estas encuestas que nosotros veíamos mayoritarias al inicio del gobierno, hay una sensación de cambio. Yo ahí no estoy de acuerdo con tu papel cuando dice, mira, aquí a la gente no le gusta el status quo. O sea, le gusta el status quo. Yo no estoy tan claro que le guste el status quo. Uno mira las encuestas. Está bien, hoy día puede ser que no les guste quien encabeza la reforma. O quizá alguna letra chica a la reforma. Yo digo cuando le meten miedo, digamos. Ahí cuando le meten miedo puede ser. Pero en general, yo estoy seguro que esta popularidad de las reformas va a volver. Y lo que me parece miope completamente, de parte de la vieja guardia de la concertación, pero también de parte del empresariado, es que si estas reformas no se hacen ahora y no se cierra el ciclo ahora, espérate en la próxima elección presidencial. Va a llegar cualquier candidato a subir las expectativas, a decir yo sí que voy a hacer la reforma, y va a venir un discurso mucho más duro, donde si es que hay alguien preocupado de la institución o preocupado de la estabilidad o del crecimiento, de todas las cuestiones que dicen que están preocupados, ahí sí que se va a poner en jaque ese tipo de cosas. Por lo tanto, yo creo que es tremendamente miope que no se hagan las reformas en este momento. No hacerla ahora puede ser un peligro para el futuro. Porque estas reformas son necesarias y yo te aseguro que por el temor que metan hoy, ese temor va a durar un rato. Al final la sensación de cambio va a ser mucho mayor. Entonces, en el fondo, esta vieja guardia de la concertación que dice nosotros siempre supimos, y en el fondo apoyamos a Bachelet porque era la única líder, era como la Virgen de las Peñas, no sé, que bajó del cielo, pero era la única oportunidad. No lo digo ironizando con la presidenta, lo digo ironizando con ellos que vendieron esa imagen, porque ellos dijeron, Bachelet es nuestra líder, encabezamos, apoyamos las reformas, pero a la primera que pudieron desmarcarse lo hicieron. Entonces, yo tengo la sensación de que esto es tremendamente peligroso para el sistema político en su conjunto. O sea, si Bachelet no pudo hacer las reformas, ¿quién va a poder hacer las reformas? Y las reformas le podemos hacer el quito un segundo, pero las reformas van a tener que suceder igual. Así es. Mira, compartiendo plenamente lo que dice Vlado, yo creo que con Vlado tenemos muchas miradas en común. Él es independiente, liberal, pero sin duda él lo dijo. Él ha sido uno de los comprometidos con la reforma. Yo quiero decir que la Carla también, no con todas, pero sí hay varios elementos que haya sido tremendamente importantes. Destacaba lo del binominal, o sea, si no hubiese sido por Amplitud y los independientes, nosotros no hubiésemos tenido los votos para cambiar el binominal en Chile. Y eso hay que decirlo. Y además hay gente que efectivamente dentro de la nueva mayoría no estaba convencida. Y porque estaban cómodos con el programa, o sea, con lo que venía de este proceso durante muchos años, digamos. Pero mira, a mí lo que le comentaba un poco a la Bea, que a mí lo que me llama la atención de cómo el gobierno ha comunicado esta situación, que me molesta. Yo estoy incómoda y molesta por esta situación. Porque por un lado, el ministro Burgos sale diciendo y asegura, ¿cierto?, que las reformas del gobierno son indispensables y no están postergadas. Y eso se sale diciendo, sale diciendo la titular, entonces, la web de La Tercera. Entonces uno dice, chuta, eso pasa por un lado, pero por otro lado se dan otras señales inequívocas donde se sale a decir, bueno, hay que priorizar, que no sé qué cosa, y por ahí Valdés con un discurso que es bastante ambiguo. Entonces yo quiero hacer una convocatoria desde este espacio, y también quiero decir que lo hicimos dentro de los espacios de discusión y lo hemos hecho en otro espacio, y también lo vamos a hacer en el conclave, a que aquí se precise claramente de qué estamos hablando, porque lo que se está dejando en sensación es que las reformas van o no van. O sea, las reformas van, eso es lo que yo estoy entendiendo, y al menos, y yo lo he dicho acá varias veces, y no quiero quedar de mentiroso, porque al menos en las reuniones que nosotros hemos tenido privadas con algunos ministros, especialmente con el ministro de Hacienda, él nos asegura que el financiamiento de las reformas están, y eso, y tu capel asiente porque lo han dicho en distintos espacios. Entonces yo lo que quiero saber, y quiero que también en eso el gobierno sea bastante claro, y yo espero que el conclave
clave sea un espacio, y ojalá antes, sea un espacio claro para decir, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando esto de priorizar? Y esta priorización, ¿en qué está dada? Si está dada en el fondo, si está dada en la forma, si está dada en los plazos. Pues si está dada en los plazos, pues a lo mejor pudiéramos entender algunas cosas, pero si está dada en el fondo de la reforma y en el fondo del programa, yo creo que ahí sí que se nos va a generar un problema de fondo. Yo comparto lo que dice Lado, la reforma, este es el momento de hacerla. Y si no las hacemos, si no generamos transformaciones, no vamos a tener piso mínimo para poder desarrollar transformaciones más profundas y todavía queda mucho por hacer. ¿Qué pasa con el cobre? ¿Qué pasa con el litio? ¿Qué pasa con los recursos naturales en este país que siguen estando en manos de privados? Y así una serie, las pensiones. Todos los días la ciudadanía sale a reclamar porque las pensiones son bajas. Y en este gobierno no es parte del programa de gobierno hacer un cambio profundo en el modelo de pensiones. Está la idea de hasta la Comisión Bravo que debiera entregar ahora en agosto tiene el plazo. Pero el Congreso tiene la solución por las hipotecas de las casas, po. ¿No? Oye, yo puedo. Pero si eso decidió Yo puedo responder eso. Sí, porque usted votó a favor, diputado. Sí, mira, voy a responder eso. Sí, inmediato. Bueno, se lo preguntan a mira, primero son proyectos de acuerdo, que la verdad que hay que decir, los proyectos de acuerdo se leen al final de cada sesión. Son muchos los que hay y uno no tiene todo el espacio para leerlo en detalle. Uno escucha un diputado que habla a favor y otro que habla en contra. Es un proyecto de acuerdo que uno lo envía al gobierno para que estudie la posibilidad de hacer esto. ¿Qué me hizo sentido a mí? Leyéndolo muy a la rápida, para ser franco, y que después me pedí, incluso retiré mi voto y pedí disculpas en el Facebook, que me llenaron de insultos y... No, la verdad que fue menos insultos, pero hubieron algunos bien grave, encuentro yo. ¿De la Chile de Colo-Colo? Me imagino de la U. Ya, mezclando cosas ya. Salvavidas. Yo no había dicho nada hoy día, ellos dos son acá los que hacen mole. Pero mira, yo sabés lo que pensé cuando leí el proyecto, cómo lo interpreté yo, y conociendo un caso personal de una principalmente de un familiar que vendió su casa a los 90 años, sola, sin heredero, ya no tiene hijos, hay puro sobrino. Si ella lo hubiese hecho a los 65 años, solo al Estado, no al mundo privado, solo al Estado, para que le entregue plata a su casa y ella pueda mejorar su vida con esa plata, para que disfrute en vida su plata, yo dije, ¿por qué no hacerlo? Hoy día, ¿sabes lo que ocurrió con esa persona? Que vendió su casa en 60 millones, creo que hay 50 millones en el banco, todos los sobrinos, no tiene heredero, no tiene hijos, están en Suecia. Yo soy parte de uno de los sobrinos, no me interesa, yo siento que esa plata no me corresponde a mí y está en el banco. Y me dicen que ya lleva 3 años ahí y me dicen que a los 5 años se va al Estado, se va a perder. ¿Cómo no hubiese sido mejor que ella hubiese disfrutado en vida su plata? Yo por eso sentí que era sola cuando era voluntario, haciéndolo con el Estado, cuando no hay herederos de por medio, porque de repente si yo estoy solo en la vida, me muero y mi casa llega un sobrino que no lo he visto nunca en mi vida y se queda con mi casa, ¿por qué no haber disfrutado yo mejor en vida? Así lo pensé, hoy día después admití que fue un error haberlo pensado así, porque no es la solución, porque todos saben, yo he dedicado gran parte de mi labor parlamentaria al tema laboral, al tema de la AFP, terminar con la AFP, estuve en la Comisión Bravo dando mi diagnóstico, mi propuesta, mi padre fue un gran opositor a la AFP, como que fue un visionista respecto a esto, entonces yo no puedo estar a favor de que sea esta la solución, sino que busqué la solución cuando era... O sea, me hizo sentido que fuera voluntario y solo en casos que no tenga heredero la persona y con el Estado no incorporar a la AFP y al mundo privado. No sé si se entendió la explicación, pero vuelvo a lo otro. Y la solución, disculpa tu papel, la solución de fondo respecto de los adultos mayores, creo yo, es que pasen a ser sujetos de derecho donde sus derechos estén garantizados de base. Porque el problema en Chile es que los adultos mayores no son sujetos de derecho, no están contemplados, o sea, no hay nada, si no fuera por la buena voluntad que tuvo en algún minuto un gobierno de entregarle a algunos de ellos una pensión solidaria, los adultos mayores, algunos ni siquiera tendrían con qué vivir. Y eso es una realidad. Yo fíjate, he dedicado gran parte de mi trabajo a estudiar este tema y yo creo que una solución, no sé lo que va a decir la Comisión Bravo, yo creo que tenemos que cambiar, hacer esfuerzos por cambiar en este periodo el sistema de pensiones. Nadie puede entender que si nosotros tenemos un sueldo mínimo, las pensiones estén por debajo de ese sueldo mínimo. O sea, si uno dice, ya es bajo el sueldo mínimo, esta persona lo mínimo que necesita para vivir es esto, y resulta que los pensionados tienen menos que ese sueldo mínimo. Que no es bien ilógico. Superar la línea de la pobreza. Hay países que tienen el sistema que el Estado entrega un salario, una pensión mínima, no sé, serán 100, 150, y de ahí para arriba, ¿no es cierto?, la persona cotiza pues voluntariamente y hace un aporte el empleador. O sea, es un mixto. Un sistema y funciona muy bien. Que funciona. Estado,
voluntario particular, cotizante particular y el empleador. Y Es se hace muy su bueno. propia pensión, pero tiene que partir Uruguay del mínimo, tiene una ojalá base sea así. el mínimo. Hoy día leía que Nueva Zelanda también tiene el Así mismo es. sistema y le ha funcionado impecablemente. Sí. Oye, volviendo al programa, a lo que estábamos hablando antes, yo siempre dije también que nosotros partimos mal, po. Si debiéramos haber partido cambiando la Constitución. Era como lógico, era el sentido común. El hilo mira, conductor, cuando ¿para dónde vamos? Cuando se discutió la reforma educacional, todos los diputados de derecha, no todos, algunos levantaban el dedito y hacían reserva constitucional. Ah, ya. Casi En todo. toda en la reforma laboral, reserva constitucional. Entonces, debiéramos haber partido por el comienzo, cambiar la constitución. O a lo mejor no hubiese tomado un año, no sé, pero debiéramos haber partido por ahí y después la otra reforma. Ahora uno ve, yo lo que entiendo, fíjate que lo que dice Carlos, nosotros en el cónclave debiéramos tener claridad respecto a esto, pero nadie tiene claridad hoy día porque hay discursos bien ambiguos respecto, uno dice una cosa, otro dice otra. Perdón, y también solo para meter la cuña ahí, no se tiene claridad porque no existe realidad o no se tiene claridad porque la idea es ensuciarlo un poco para que nadie entienda mucho que se va a recortar. No, yo no tengo claridad porque no estuve en la reunión, Buena pues, pregunta. entonces no sé cómo, y a lo mejor hay claridad respecto a los temas y han salido a explicarlo en forma no clara. Errónea. Pero yo En la reunión entiendo no que se profundizó aquello, digamos, ¿no? Pues de repente, Respecto de fíjate, cuáles van a uno- ser los elementos. uno entiende puntuales. que si no hay recursos en Chile, uno entiende que a lo mejor se habla de otros proyectos, no de la reforma, porque hoy día hay demanda de los profesores, hay catástrofes naturales, oye, todos los días hay necesidad en el país, a lo mejor se habla de eso, pues yo entiendo que las reformas estructurales no las podemos dejar de lado. Oye, O sea, pero- ya hicimos la tributaria, menos de lo que queríamos mucho, pero se hizo, la reforma laboral está en camino, la educacional no se puede dejar de lado, la gratuidad para la educación superior tiene que ir de todas maneras. ¿Cuál nos estaría faltando de las estructurales? Oye, pero La a mí me Constitución. preocupa esto que tú estás diciendo, porque efectivamente, si hoy día hay problema, y lo interpretáramos así, para las reformas estructurales, ¿qué queda para las que eran compromisos nomás? O sea, salud y sus hospitales, la misma reforma previsional, que esa sí que va a necesitar lucas, porque esa sí que necesita lucas y necesita intervención del Estado fuerte. Por eso es importante saber a qué se refieren. No cuando quiero dicen, pensarlo. yo también alguien entendió que esto de la reforma iba a ser gradual, le iban a aplicar gradualidad, que se iban a hacer pero con gradualidad. Por eso yo insisto, mañana lo vamos a socializar, me imagino, mañana volvemos al Congreso, lo vamos a socializar con el resto. Pregunten por Puede salud. haber alguno que tiene más información que otro. Vi que nuestro presidente de la Cámara estuvo, parece, estuvo el día domingo, entonces nos podrá informar el sábado. Estuvo. No sé si la reforma constitucional, pero por lo menos, a ver, hoy día, pero por lo menos haberle agregado una cuarta pata a la mesa, porque ¿Cuál? era la reforma tributaria, era la económica, la constitucional, la constitucional, laboral. y de la económica no se habló, salvo tangencialmente, digamos, a propósito de la reforma Era la tributaria. Po. Pero hoy día también se ha puesto en el tapete y eso es interesante para entender quién es el que golpea la mesa y a qué tipo de actores uno le está rindiendo, llevándole el amén, por decirlo de alguna manera, a propósito del empresariado. ¿Quién es el empresariado en Chile? Cuando uno menciona las AFP, digamos, ¿hay algún talento en administrar plata ajena? ¿Hay algún talento en nuestro empresariado en administrarle la plata a los que están acá? ¿Todos están en AFP o en algún tipo de sistema? ¿Qué tipo de talento es ese? ¿Qué tipo de talento es tener lucas, tener las lucas que probablemente vienen de generación en generación? Tiene que haber habido algún trabajo, se levantan temprano, en hacer estos retail, endeudar a los chilenos, manejar el sistema financiero. ¿Cuál es el tipo de talento del empresariado en Chile? Manejar tus lucas, en manejar el sistema de seguro de salud, ser dueños de clínicas, todos negocios además. El talento es concentrar los recursos, con eso concentrar y hacer permanente la desigualdad y desde esa perspectiva manejar desde las decisiones políticas para abajo. O sea yo creo que eso es lo que hemos visto durante estos últimos meses, digamos. O sea, cómo habían partido, diputados, personas financiadas, compradas por el gran empresariado en función de sus decisiones políticas. Entonces, hoy día, de repente, como parte de esta discusión, que me parece interesante, porque si no sería ficción nomás, estaríamos haciendo como una especie de mise en scène y hablemos de las transformaciones en Chile, pero si está tomada esta cuestión por actores que ponen las Son los lucas, mismos al final de actores, cuentas. son Nos sacamos
no sacamos nada con discutir, digamos, un ejercicio y evidentemente sano, digamos, pero son películas, digamos. ¿Qué va a pasar con la reforma previsional? Películas. No, hay que pedir permiso. ¿Qué va a pasar? Exactamente, pedir permiso. Entonces, en esta pasadita me parece que han habido algunos análisis que son re lúcidos en el sentido que estoy señalando, digamos. Y de la necesidad de haberse tomado en serio también una reforma económica en el sentido de pasar definitivamente de una economía. Además, ¿cuál es el talento en saber que en ciertas partes de nuestro país hay yacimientos cupríferos que puta hay que meter la pala, ¿no es cierto? Perdón, la caricatura, digamos. Pero ¿cuál es el talento del empresario? Francamente, ¿cuál es el talento en saber que ahí está la cuestión? Bueno, que hay que meter una la mejor muestra es lo poco... hay que vendérselo a los chinos. ¿Cuál es el talento del empresario? En Chile se hace un control remoto. No, por eso, la mejor prueba es lo poco que invertimos en innovación. Cero. O sea, nosotros somos súper bajos, nuestro empresariado no tiene inversión en innovación. Eso tiene que ver con la... O sea, para no depender del cobre. Eso tiene que ver con la nacionalización del cobre. ¿Por qué se lo entregamos al mundo privado? Pero mira, para no depender del cobre incluso. Pero el litio lo tiene Soquimich. Pero tampoco hay gran talento en eso. Bueno, ahí está el cobre, ahí pero está por eso, el litio. para no depender del cobre. Yo le pregunto, independiente si sea el litio. ¿Estaría de acuerdo, por ejemplo, con nacionalizar el cobre? No sé, yo tendría que verlo. Yo la verdad que no es un tema... No, pero si no el cobre, incluso nosotros lo que queríamos hacer es quitarle la concesión a Soquimich. El litio. Claro, bueno, pero eso es otra cosa. Además, ni siquiera quitársela. Porque creo que se le vence ahora el Eso 2020. No renovársela. No hay que renovar. Yo estoy de acuerdo en eso. Estamos en una campaña por eso. El diputado Daniel Núñez completamente de acuerdo. fue a solicitar que no se la renovara. Pero no que se la pase a otra empresa privada, que la tome el Estado, porque ya la gracia... 100% de acuerdo con ustedes, pero ¿no se lee como una traición? ¿Ah? ¿Una traición a quién? Una traición ahora. A mí me da lo mismo. Todo el mundo. Me da lo mismo pero la eso. traición No, es todo el ahí. mundo, pues. No, si yo estoy de acuerdo contigo. Con excepciones. Pero ¿de verdad ustedes creen que le van a quitar, que algún día va a haber un royalty a las mineras de Luxich, que algún día le van a quitar el litio a Ponce Lerú? No, hay un royalty, lo que pasa es que es muy bajo. No, pero mira, de acuerdo, pero una modificación al royalty. el Pancho se refiere un poco a lo que vemos con Alto Maipo. O sea, ¿vieron la protesta de Alto Maipo? Alto Maipo, que el agua, que no sé qué, que la energía para los santiaguinos. ¿De dónde si es para Pelambre? ¿Para qué nos engrupimos? Si esa energía es para Pelambre. Para la minera, Pelambre y la cuarta región. Sinceremos, listo. Y eso aprobado y empujado por este gobierno, a pesar de que tiene mala evaluación, por el anterior también. O sea, no es un tema de... No, se están pensando. O sea, por eso, no es. Pero este gobierno tiene al ministro haciéndole relaciones públicas al Alto Maipo. Bueno, hagamos un royalty eléctrico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hagamos un royalty eléctrico, porque al final del día, o sea, yo creo que igual nosotros necesitamos energía. Yo, fíjate que a mí me cuesta entender que todo se judicialice. O sea, yo entiendo que tienen que cumplir todas las normas ambientales, todas. Hagámoslas estrictas. Está bien, pero cuando se cumple esa norma, dejemos que funcione, porque o si no, vamos a quedar todo a vela, pues, y todo es como esto, cuando nadie quiere una torre de celular y todo el mundo usa celular, pues. Entonces yo ahí soy bien... Yo no tengo problema en energía para la gente en sus casas. Pero a mí me llama la atención que con las utilidades que tienen las mineras, nosotros hagamos proyectos energéticos para darle energía a las mineras. Eso es lo que yo no entiendo. Regular que fuera para, eso es lo que yo no entiendo. Tampoco lo entiendo. Claro, Yo que fuera para los decía a mí, hogares. que es para nosotros. Tenemos Claro, sí, pero hay que decir algo. Yo no lo entiendo, pero viene del gobierno anterior también. O sea, que el gobierno es la que... Entonces, a ver, Carla, pero por favor, entiéndeme. Pero es que hay que decir las cosas también. No están atados de manos para no empujar, o sea, no están atados de manos, no estaba listo. Ojo que hay una Ustedes serie podían de echarlo compromisos. atrás. Hay una serie de compromisos asumidos que son tremendamente complejos de eliminar. Yo te quiero decir algo. A nosotros nos pasó Sí, yo con creo respecto que a las compromiso con concesiones, Luxich, de todas maneras. con las concesiones hospitalarias. Cuando nosotros intentamos de que el gobierno construyera con sus propios recursos los hospitales y frenar las concesiones hospitalarias por el fracaso que había sido el hospital de Maipú y el hospital de la Florida, yo quiero decir que Piñera, 5 días antes de que terminara su gobierno, poco menos que metió por debajo de la puerta a la Contraloría los proyectos para que tomaran razón y que finalmente quedaran amarrados, lo que significa después indemnizar a las empresas con recursos del Estado con sumas millonarias. Entonces, también en eso hay que hacerse cargo. Yo me hago cargo feliz del tema y hablemos de los retrasos de los hospitales que sacaron de concesión y que no van a estar. Yo no estoy ¿Y qué explicación van a dar por justificando lo de Alto Maipo porque estoy en contra y lo he dicho y he sacado video y creo que es una pésima decisión. Sin embargo, creo que también en eso
hay que hacerse cargo de lo que viene amarrado en cuanto a las políticas que traían del gobierno anterior. Sí, no se entiende que haya las Chiquilla, pelambres, ¿verdad? Pero tenemos que hacer una pausa. hay que buscar cómo regular. Estaban escuchando a la diputada Carol Cariola, la diputada Carla Rubilar, está el diputado Tucapel Jiménez y el diputado Vlado Mirosevich también esta mañana en el panel. Vamos a hacer una pausa, es muy cortita, dura 1 minuto. Ya tenemos en línea al diputado Osvaldo Andrade, expresidente del Partido Socialista. No. Vamos a conversar con él. Diputado, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Sí, lo escucho perfectamente. Estaba ¿Se entiende muy algo? interesado en el debate. No, está, Se escucha pero no se entiende. No, sí, ¿Se entiende? bueno, en fin, cuando hablaban todos al mismo tiempo se entendía más. Ok. Ya, diputado, nos espera un ratito para seguir conversando bien, con usted. muy bien. Pausa, volvemos. La conversación está acalorada. Vamos y volvemos con Combinación Clave por la 92.9. Radio La Clave.